Caraballo. Doctor en Medicina y Cirugía, Magíster en Inmunología, Doctor en Ciencias Farmacéuticas y especialista en Alergología Clínica. Profesor titular de Inmunología y Alergología y profesor honorario de la Universidad de Cartagena, Colombia. Investigador senior de Colciencias y director del Grupo de Investigación en Alergología Experimental e Inmunogenética. Autor de más de 120 artículos científicos, 3 libros y 34 capítulos sobre alergología, biología molecular y biotecnología. Fundador del Instituto de Investigaciones Inmunológicas, de la Maestría en Inmunología y del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Cartagena. Ha sido tutor de 15 estudiantes de posgrado, entre maestría y doctorado. Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Ha sido en 2 ocasiones presidente de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología y actualmente miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Alergia. Ha sido condecorado con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero en 2014 y ha recibido el Premio Nacional al Mérito Científico, categoría Investigador de Excelencia, en 1995, otorgado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Igualmente, recibió el Premio a la Obra de un Científico, otorgado por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy voy a presentarles un proyecto relacionado con la posible aplicación de una nueva molécula antiinflamatoria en el tratamiento del asma. Este es un trabajo que fue financiado por Colciencias y la Universidad de Cartagena, y por lo tanto estoy muy agradecido con las 2 instituciones y además con Sandra Coronado, mi estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas, quien ha desarrollado la mayoría de los experimentos que han dado como resultado esta molécula. Y también a mi colega Josefina Saczuk, quien ha estado muy involucrada y ayudándome en el desarrollo de este proyecto. El problema es que las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, son muy frecuentes en todo el mundo y en nuestro país son más frecuentes que en otros sitios. Aquí en Colombia casi que el 12 o 13% de la población general sufre de este problema y casi el 20 al 25% de los niños también tienen problemas respiratorios de tipo asmático. Así es que es un problema serio, es un problema de salud pública, y por eso en nuestro instituto hemos estado estudiando esta enfermedad por muchos años, igual que hemos estudiado otras enfermedades alérgicas. Nosotros enfocamos el estudio en la relación que existe entre las infecciones parasitarias, por ejemplo, la ascariasis, que es una infección muy frecuente en nuestro medio y que es producida por un helminto, un parásito que se llama Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides infecta a muchos niños y aún adultos y tiene la propiedad de que cuando la persona está muy infectada con Ascaris, cuando la infección es muy fuerte, entonces hay poca manifestación de síntomas alérgicos. Pero esto no solamente se ve con Ascaris, sino que en general en las poblaciones donde hay poca higiene y hay muchos parásitos y hay muchas infecciones parasitarias, entonces la frecuencia de enfermedades alérgicas es muy baja. Esto ha llevado a pensar que de pronto
estas infecciones protegen contra las alergias. Y tiene cierta lógica pensar en esto porque evolutivamente nosotros hemos, desde que los vertebrados comenzaron a desarrollarse y a evolucionar, hemos estado en relación con los parásitos, lo cual indica que probablemente los parásitos han ayudado a conformar nuestro sistema inmunológico, que es en últimas el que suscita el problema del asma de tipo alérgico. Así es que ahí están las dos cosas. Están las parasitosis que de pronto pueden protegernos y está el problema del asma, que es un problema bastante común. También hay evidencias de que los parásitos son capaces de disminuir las alergias haciendo experimentos en animales. Hay muchos experimentos en animales que confirman que los parásitos pueden tener un efecto antiinflamatorio. Así es que basados en todos estos temas, nosotros lo que hicimos fue escoger un parásito, que es el más frecuente, que es Ascaris, como les decía hace un rato, y analizar las moléculas que tiene ese parásito mediante un procedimiento de clonaje de todos sus genes, un procedimiento que se denomina la construcción de una biblioteca de los genes de este parásito. Y luego que tuvimos la biblioteca, hicimos una selección de aquellas moléculas que posiblemente pudieran tener un efecto antiinflamatorio. A eso nosotros técnicamente le decimos un efecto inmunomodulador, porque cambia el sentido de la respuesta inmunológica. Lo cambia de manera que sea favorable a la persona que está recibiendo ese compuesto. Así es que, luego de tener varias moléculas y seleccionar algunas de ellas, entonces iniciamos una serie de pruebas en animales para ver qué molécula podía tener este efecto antiinflamatorio. Y resultó que encontramos una que se denomina cistatina, que tiene la propiedad de disminuir la inflamación que se indujo en los ratones, en el intestino de los ratones. Hay un procedimiento experimental en donde al ratón se le induce una inflamación y luego se prueba si los antiinflamatorios son efectivos en controlar esa inflamación, y eso fue lo que sucedió. Esta molécula fue capaz de disminuir considerablemente la inflamación en ese modelo experimental en ratones. Pero también queríamos averiguar si esto se extendía a otros órganos, como por ejemplo los pulmones, porque precisamente el asma es un problema respiratorio. Así es que hicimos un modelo de asma experimental en los ratones y probamos a ver si esta molécula era capaz de disminuir los síntomas. Y lo que observamos es que sí, en realidad es capaz de disminuir las manifestaciones clínicas del ratón y hacer que el pulmón disminuyera la inflamación que se inducía de manera experimental con alergenos de los que son comunes en el ambiente. Ya teniendo esta información, lo que sigue es en el futuro, porque esto hasta aquí, hasta lo que les he contado es por donde vamos, lo que sigue en el futuro entonces es probar si esta molécula es capaz de tener estos mismos efectos en humanos. Entonces, aquí quiero hacer unas cuantas aclaraciones. Lo primero es que tener una molécula
que tenga un potencial antiinflamatorio es supremamente importante porque actualmente el tratamiento del asma es un tratamiento muy limitado. No tenemos un manejo como quisiéramos apropiado de esta enfermedad. No existe. Los medicamentos que más se usan, que son los corticosteroides inhalados, los otros tipos de antiinflamatorios, inclusive últimamente algunos monoclonales contra interleuquinas, estos son medicamentos que son antiinflamatorios y que son bastante útiles, pero que no cubren la mayoría del proceso inflamatorio. Estas moléculas derivadas de los parásitos, como quiera que han estado conviviendo con los humanos desde hace miles de años, los parásitos, es posible que estas moléculas de los parásitos tengan un efecto un poco más extenso y más intenso sobre la inflamación que las moléculas que actualmente se tienen. Pero eso habría que demostrarlo, es una simple posibilidad. El otro punto que quiero aclarar es que conseguir una molécula o un medicamento para los problemas inflamatorios del pulmón ha sido supremamente difícil. De hecho, el menor porcentaje de medicamentos nuevos que hay es para problemas respiratorios. Las industrias farmacéuticas producen medicamentos nuevos para muchas enfermedades de tipo inflamatorio, pero no han tenido tanto éxito produciendo moléculas nuevas para el tratamiento de asma. Entonces, lo que le espera a este tipo de investigación es, digamos, un largo trayecto por recorrer. Quiere decir que se necesita observar si la molécula en realidad no es tóxica. Ya hemos probado que no es tóxica, pero en ratones. Se necesita que haya una empresa interesada en financiar los estudios clínicos y preclínicos los clínicos de diferentes etapas que se requiere para esto. Estoy hablando que esto toma entre unos 10 a 15 años para lograr probar si una de estas moléculas es útil o no. Así es que ese es el hallazgo, ese es el digamos, descubrimiento, y esas son las perspectivas, y esa es la razón por la cual estamos presentándoselas a ustedes, pero solamente como una posibilidad de molécula que pudiera tener efectos benéficos, los cuales habría que demostrar más de lo que nosotros hemos hecho en animales. Pero estos hallazgos, al mismo tiempo y principalmente, tienen un gran impacto desde el punto de vista científico. El impacto consiste en varios temas. Uno de los temas es que se confirma de alguna manera que realmente los parásitos han influido en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico, porque se nota que en la medida en que no hay parásitos, el sistema inmunológico no tiene un control apropiado. Esto en términos generales hace parte de una hipótesis, y es que la razón o una de las razones por las cuales las enfermedades alérgicas y las enfermedades de origen inmunológico están aumentando en todo el mundo, una de las razones es la disminución de las infecciones por parásitos. Pero eso no quiere decir que ahora nosotros debamos
propender porque haya infecciones por parásitos. Y aquí está el punto más importante. Si los parásitos pueden controlar al sistema inmunológico, deben hacerlo por intermedio de ciertas sustancias, de ciertas moléculas, como la que yo les acabo de presentar. Se han descrito cerca de 20 moléculas distintas que tienen efectos distintos, pero que todas ellas son inmunomoduladoras o antiinflamatorias. Entonces, lo importante de esto es que si tenemos las moléculas, no necesitamos tener las infecciones con los parásitos, porque simplemente utilizaríamos las moléculas que nos interesan y no necesitaríamos la infección. Así es que las campañas de erradicación de los parásitos tienen que continuar porque las parasitosis producen muchos problemas. Es decir, las parasitosis son también un problema de salud pública. Producen anemia, producen retardo del crecimiento, producen hasta cáncer en el caso de algunas que no tenemos en Colombia, pero que hay en otras latitudes. Y eso quiere decir que las campañas para promover las condiciones higiénicas y las campañas de desparasitación tienen que continuar. Nuestros resultados de ninguna manera están propendiendo porque las infecciones por parásitos continúen. Todo lo contrario, hay que acabarlas, pero al mismo tiempo nosotros debemos conservar las moléculas antiinflamatorias de los parásitos para el tratamiento de ciertas enfermedades. Ese es un punto muy importante. Otro punto que tiene que ver con aspectos, digamos, prácticos y científicos de estos hallazgos, es que evolutivamente nosotros hemos convivido con los parásitos, como dije anteriormente. ¿Pero qué significa eso? Significa que para que un gusano de estos sea parásito, ellos mismos, los parásitos, han tenido que evolucionar. Y solamente pueden ser parásitos aquellos que tengan estas moléculas que evitan que el sistema inmunológico del hospedero, o sea, de la persona parasitada, los expulse, porque ellos con esos mecanismos inmunosupresores evitan que sean expulsados. Entonces, por esa razón, ellos pueden ser parásitos. Aquellos organismos que no tengan esos mecanismos para evadir el sistema inmunológico no pueden ser parásitos. Y esto, desde el punto de vista científico, el descubrimiento de estas moléculas ha reforzado mucho las relaciones, es decir, el entendimiento que tenemos de las relaciones entre los parásitos y los hospederos. Es un tema muy importante en ciencias biológicas, y que también se toca desde este punto de vista. Pero hay más. También desde el punto de vista científico es importante recordar que no todas las personas expuestas a los parásitos se contagian con el parásito. Hay personas que tienen una resistencia natural a ser infectadas con los parásitos. Entonces, esas personas genéticamente son distintas a las personas que son susceptibles a ser infectadas por los parásitos. Nosotros conocemos, por ejemplo, una población muy parasitada que está cerca de Cartagena, y en esa población todas las personas están expuestas a los parásitos, porque las condiciones higiénicas, no hay alcantarillado, las condiciones son muy malas, y entonces las personas se contagian con los parásitos. Pero cuando estudiamos a esas personas, no todas tenían los parásitos. Lo que quiere decir que hay un sector de la población que es resistente de manera natural a tener
los parásitos. Y entonces nosotros estudiamos esa resistencia natural. Nosotros en el instituto también estudiamos por qué razón unas personas son más susceptibles que otras. Y esos estudios genéticos tienen un importante valor desde el punto de vista científico porque ayudan a entender por qué razón a unas personas les puede dar la parasitosis de manera muy fuerte y a otras personas no. Entonces, ¿a dónde llega todo esto? El punto aquí es, si unas personas son susceptibles a ser infectadas por los parásitos, es probable que la genética de esas personas, su constitución, permita que los parásitos ejerzan la inmunomodulación o el poder antiinflamatorio en el hospedero. Por lo tanto, y con esto creo que es importante concluir, esa molécula que nosotros descubrimos o las demás que hay, las otras que son numerosas, como les decía, esas moléculas no le irían a servir a todas las personas, solamente les servirían a las personas que genéticamente son susceptibles al efecto de esas moléculas. Entonces, en el futuro, si nosotros queremos hacer lo que hoy en día se está proponiendo, que es una medicina más exacta, una medicina más precisa, nosotros para dar ese medicamento, estoy hablando hipotéticamente si en el futuro se confirma que esa molécula puede servir de medicamentos, para poder dárselo a una persona tendríamos que hacerle su análisis genético para ver si ese medicamento le va a servir a esa persona. Entonces ahí se combinan todos estos estudios básicos en lo que se denomina hoy en día la medicina de precisión y que es hacia donde nosotros deberíamos ir. Así es que, en resumen, hemos hecho un estudio basado en aspectos epidemiológicos, en aspectos evolutivos. Hemos seleccionado un grupo de moléculas a las cuales hemos estudiado muy en detalle. De esas hemos encontrado varias que son posibles inmunomoduladores, pero hemos estudiado a profundidad una de ellas, es la cistatina, proviene del parásito que se denomina Ascaris lumbricoides y esa molécula tiene efectos antiinflamatorios tanto en una inflamación intestinal inducida experimentalmente en ratones como en el pulmón de ratones a los cuales se le hace un asma de tipo experimental. Esa molécula entonces tiene un gran potencial, a nuestro juicio, de tener efectos importantes. Esos efectos antiinflamatorios y alguna parte del funcionamiento de esa molécula es patentable y estamos en trámites de esa actividad de patentar algunos de los aspectos que la molécula tiene. No la molécula en sí, porque ya sobre la molécula en sí ya publicamos eso en un artículo de mucho impacto internacional, pero sí algunos de los procesos se pueden patentar como cosa nueva y sería importante hacerlo porque de pronto esta es una molécula que tiene bastante futuro. Pienso que hacer este tipo de presentación nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a promover la actividad científica de nuestra universidad y de otros ámbitos de donde también se hace ciencia, y espero que yo haya sido lo suficientemente elocuente para poder por lo menos transmitirles la idea de lo que estamos haciendo y de las expectativas que tenemos con este tipo de moléculas.